Escuchan y me ven bien todos. Sí, sí, de hecho, bueno, chicos, hay quien pueda encender su cámara, pues la podría encender para que tanto Merino como nosotros los viéramos, pero sí, todos te están escuchando, Merino. Ujú. Vale, vale. Bueno, pues primero, hola a todos, chicos, y a Gus también, pues gracias por la invitación aquí para platicar un poco con amigos y con, bueno, también ex compañero de trabajo. Como dice Gus, nos conocimos hace, no sé si 3 o 4 años, en una institución, en una universidad donde trabajábamos, y bueno, pues ahí ya coincidimos y nos conocimos más. Y bueno, pues también coincidimos en un espacio que yo creo que fue muy enriquecedor para los dos. Hacíamos junto con otro par de profesores una especie de, pues, de círculo, de taller, de discusión de textos, donde pues leíamos ensayos filosóficos, sociológicos, algunos de comunicólogos, y bueno, pues discutíamos, ¿no? Temas que nos interesaban. Entonces, bueno, pues de la carrera se apuntaban algunos estudiantes de distintos cuatrimestres que estaban interesados en esos temas, ¿no? En pues comunicación, sociología, filosofía, multiculturalidad. Y pues fue un espacio que yo recuerdo con mucho, con mucho cariño, porque pues creo que leímos textos muy interesantes y las discusiones se enriquecían mucho. Y y bueno, pues un poquito presentándome, chicos, como dijo Gus, yo soy del DF. La mayor parte de mi vida en México la viví en el Estado de México, en Cuautitlán. Y bueno, pues ya hace unos años que yo me fui de México, hace casi 18 años que me fui de México. Y bueno, en estos 18 años pues he estado como que con un pie fuera, un pie dentro, porque he estado volviendo por temporadas. Así esporádicamente vuelvo, a veces un año, me vuelvo a ir 2 años, luego regreso unos meses. Y bueno, lo que hago, como dice Gus, a lo que yo me dedico es pues a la docencia. Yo soy profesor actualmente de español para extranjeros en Cracovia, en Polonia, y acá vivo pues desde hace casi 10 años. Eh, pues he tenido la oportunidad de estar en otros lugares debido a mi trabajo, que es pues profesor de español para extranjeros. Pues he tenido la oportunidad de viajar bastante y trabajar en otros países. Estuve un tiempo en la India también enseñando español, en Estados Unidos también por temporadas, y pues ahora en Polonia, ¿no? Donde ya estoy más o menos establecido desde hace casi 10 años. Y bueno, pues me contaba Gus pues que tiene este grupo también de comunicación y de la materia que tiene que ver con multiculturalidad o interculturalidad, que pues es un tema también que a mí me interesa, porque he tenido contacto pues con estos temas, ¿no? En mis clases, pues obviamente, además de enseñar la lengua, pues hay que enseñar aspectos culturales, no solo de México, sino de los países hispanohablantes. Y pues a mí eso es algo que me ha enriquecido mucho, porque al tener compañeros, profesores que son pues de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, pues yo he aprendido mucho también de los demás países hispanohablantes. Y pues eso es algo que a mí me enriquece mucho, ¿no? Yo constantemente estoy aprendiendo más cosas de mi propia lengua, de mi propia cultura, y pues eso es lo que hago. También, bueno, escribo, como dice Gus, eh, aunque bueno, la carrera como tal, si lo podríamos decir así, de dedicarse a la escritura, pues es algo mucho más complejo y pues a largo plazo, ¿no? Yo quisiera dedicarme totalmente a la escritura, pero bueno, yo sé que es una carrera a la que hay que apostarle pues a largo plazo, y pues ir picando piedra, tocando puertas para publicar cosas, para dar a conocer lo que hago, lo que escribo. Y bueno, por ahí ya van dando frutos, ¿no? Un par de libros que se han publicado, uno en México, uno en España. Y bueno, pues ahí sigo mientras escribo. Pues me dedico también a enseñar español para extranjeros acá en Polonia. Y eso es pues más o menos lo que yo hago y a lo que me he dedicado, ¿no? Y bueno, algo que yo creo que vale la pena resaltar es que yo me dedico a esto pues por decisión al 100. O sea, en mi campo, en la enseñanza, pues muchas veces se conoce, y Gus y yo lo hemos visto también, gente que al final pues se dedica a la docencia como por rebote, porque no encontró trabajo de lo que realmente querían, y la docencia fue como la última opción, ¿no? Y pues es gente que a lo mejor pues no le apasiona tanto su trabajo, que tenían
otra expectativa y terminaron dando clases, ¿no? Yo desde que empecé a estudiar la carrera de comunicación, yo tenía muy claro que yo quería dedicarme a dar clases, algo conectado con lengua, con literatura, con lingüística, porque era lo que a mí me interesaba, ¿no? De todo el abanico de posibilidades que hay cuando uno estudia comunicación, siempre tuve claro que a mí me interesaba más la parte de lengua y literatura. Y pues en cuanto terminé la carrera, yo empecé a buscar trabajo como profesor. Y pues afortunadamente he podido hacerlo todos estos años, desde que terminé la carrera. Lo sigo haciendo, me gusta mucho y yo pues no me veo haciendo otra cosa más que pues escribiendo y dando clases, ¿no? Así que pues creo que es una de tantas posibilidades que te da la carrera de comunicación, ¿no? Muy bien. Alex, bueno, me imagino que además de la docencia, que también es algo complicado, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria como escritor? Porque, bueno, tú escritos ya tienes de hace muchísimo tiempo, pero el hecho de que te los reconozcan es todavía otra situación, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido esa trayectoria que tú has tenido como escritor? Porque también siempre has escrito y, bueno, ya tienes incluso algunos libros que ya han sido publicados y algunos que están en proceso, pero esos escritos ya estaban ahí. ¿Cómo ha sido esa trayectoria que tú has tenido como escritor? Mira, haciendo esta pregunta en concreto, ¿el hecho de que te reconozcan depende de trabajo y esfuerzo o también es un aspecto que tiene que ver con, no sé, hablando del destino ciego de los griegos, la Moira, algo de que de repente te vean y es así algún tipo de suerte, Alex? No sé si me explico con respecto a eso. Sí, Bueno, sí, 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 creo que sí. Y bueno, yo creo que es interesante justo en el caso de la escritura, esa pregunta, porque pues es un mundo o sí, un sector pues muy, con mucha oferta, ¿no? Con mucha oferta y a veces poca demanda, ¿no? Yo empecé a escribir pues mis primeros textos en la universidad, justo cuando estudiaba la carrera de comunicación, pues empecé a escribir algunos cuentos y a participar, por ejemplo, en concursos que se hacían en la universidad, a publicar algunos pequeños cuentos en la revista de la universidad. Y bueno, pues ahí empecé, ¿no? Primero escribiendo cuentos. Lo de la poesía, yo creo que vino un poco después y al final como que cobró más peso pues en mi trabajo o en mi gusto también, como que los cuentos fueron el primer paso, pero después yo me incliné más por la poesía, empecé a publicar, a escribir primero pues poemas, también publicándolos en revistas pequeñitas, en algunos periódicos del Estado de México que me daban chance de publicar algún texto, pues obviamente sin recibir nada a cambio, ¿no? Porque pues cuando uno empieza tiene que aceptar un poco esa situación, ¿no? Si quieres dar a conocer tu trabajo, a veces al principio cuesta mucho y no puedes tener un contrato ni ganar dinero con lo que escribes al principio y pues es una carrera, ¿no? Ya. Y pues ya poco a poco empezando a escribir así cuentitos, poemas en algunas pequeñas revistas, periódicos del Estado de México. eh, y por otra parte tocando puertas en editoriales, ¿no? O sea, mandando textos a muchísimas editoriales. Eh, Cuando los mandas, digo, yo creo que sucede lo mismo en otras disciplinas artísticas, no sé, pues en la pintura, en la música, sobre todo puede ser algo similar. Cuando tú pues quieres dar a conocer algo que haces, pues tocas un montón de puertas y muchas veces ni siquiera recibes respuesta, ¿no? Uno manda textos a editoriales y pues la mayoría de ellas no responden, ¿no? Una respuesta muy escueta diciendo, bueno, gracias, vamos a leer tu manuscrito y en 6 meses te respondemos porque tenemos muchos, ¿no? Algunos te dicen, bueno, gracias, pero ahorita no estamos recibiendo, tenemos el calendario lleno. Y bueno, pues eso hay que tocar puertas. Más o menos también eso fue algo que después fui aprendiendo. Enfocarte, ¿no? En dónde quieres colocar tus textos, buscar editoriales que más o menos, pues, publiquen cosas similares a lo que tú haces, que tengan una visión acorde a lo que tú quieres mostrar, ¿no? Mandar textos pues, a editoriales tanto grandes como independientes, como editoriales que van empezando. Y pues así fue funcionando, pero después de varios años, ¿no? Finalmente, después de varios años de tocar puertas, ya finalmente se dio la posibilidad de publicar un libro ya completo con una editorial española.
Y bueno, el libro afortunadamente también se pudo distribuir en México, como tú decías, en Gandhi o en Amazon, así, pero pues fue después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que si más o menos te dedicas a algo así, pues tienes que tener muy bien la idea de que es un mercado difícil y de que probablemente pues te van a cerrar muchas puertas, te van a ignorar en muchas otras y pues eso hay que estar insistiendo, tocando y pues por ahí un poco puede ser suerte también, un poco el tiempo, a veces mandar el texto justo en el momento exacto, tal concurso, tal editorial. Entonces sí, yo creo que juega un poco la suerte, el tiempo, el buen momento y pues a veces saber a dónde, ¿no? A dónde lo mandas y pues poco a poco está dando resultados después de muchos años, pero pues ahí seguimos, ¿no? Muy bien, Merino. Chicos, por favor, vayan preparando preguntas para que le puedan hacer a Merino con base a todo esto que él nos está compartiendo el día de hoy y para que podamos hacerle algunas preguntas y también ustedes puedan interactuar con él. Alex, una pregunta con respecto a esto. Veo que parte de lo que tú escribes, especialmente en el tema de poesía, tiene que ver con protesta social, si me permites el término, y en ocasiones tú has hablado de los feminicidios que estamos viviendo aquí en México, incluso en tu blog tú hablas de que te preocupa la indiferencia que muchas veces nosotros tenemos como mexicanos, la indiferencia que tiene nuestro país. Y bueno, tú has abordado esos temas que tienen que ver con los feminicidios, has abordado el tema que tiene que ver con la violencia, bueno, en contra de la mujer. Por qué esos temas, Merino? ¿Por qué son de tu interés dentro de lo que tú has escrito? Pues mira, Gus, yo creo que, bueno, no creo, yo creo que ya lo sé ahora. Fue un tema que curiosamente a mí nunca me interesó mucho, me preocupó. Yo viví en México y creo que es algo que sucede a menudo, que, que cuando tú te vas de tu país, pues ves a tu país desde lejos y, y eso te da como otra perspectiva donde puedes ver detalles que a lo mejor antes no veías porque estás ahí, porque hayas crecido, porque has pensado mucho tiempo que eso es normal, que eso pasa en todo el mundo. Y yo cuando salí de México y empecé a escuchar, y eso fue muy determinante, yo empecé a escuchar opiniones de mis estudiantes polacos en este caso, y de extranjeros, amigos extranjeros, que me hablaban de México, ¿no? Que habían leído, algunos habían viajado a México, y escuchar las opiniones de los extranjeros sobre mi país, a mí me empezó pues a generar algo ahí en la cabeza, en el pecho, no sé cómo decirlo, porque yo me di cuenta que la mayoría de extranjeros que me hablaban de México, me hablaban de un México que yo nunca había conocido. O sea, me hablaban de un México que en general yo creo que se da por hecho en muchos países fuera. Y es que México pues es este país maravilloso, lleno de gente linda, de tradiciones, de maravillas naturales, todo esto. Y ignoran casi totalmente esta otra parte tan oscura que tiene nuestro país, esta realidad social que pues cuando uno nace, crece y digo, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Nosotros que pasamos muchos años de nuestra vida en el Estado de México, en este transporte, en este ir y venir, por ejemplo, del DF al Estado, nosotros tenemos una experiencia probablemente muy distinta, ¿no? Y yo me di cuenta que esa idea chocaba mucho con lo que yo recordaba de México. Y yo decía, bueno, sí, eso que me cuentan los estudiantes polacos es verdad. O sea, México tiene toda esta parte linda, folclórica, pero creo que no se han enterado nunca de todo esto otro que sucede, ¿no? Y, y me di cuenta que cuando ellos más o menos se enfrentaban a decir qué cosas malas tenía México, pues ellos vagamente conocen así como que, bueno, creo que hay problemas de violencia, creo que el narco es algo así medio feo ahí, ¿no? Pero yo creo que con una visión muy estereotipada, muy idealizada también por series de televisión, por la música, por la estética, ¿no? Por los productos audiovisuales que se consumen fuera. Y pues yo me di cuenta que eso era muy triste, ¿no? Que la gente fuera de mi país tuviera esta imagen tan idealizada y no conocieran la otra parte.
Entonces, eso por un lado, ¿no? Escuchar a los extranjeros hablar de mi país me puso a pensar de qué país me estaban hablando. Y por otro lado, la sensación, por ejemplo, de que yo vivía, pues yo vivo, pues del otro lado del océano, y de que mis hermanas, mis sobrinas, mis amigas, alguna exnovia tal vez, pues vive en esa realidad, ¿no? Viven en el Estado de México y todos los días toman pues el micro, la combi, el mexibús y se van a su trabajo, a sus escuelas. Y las historias que tú escuchas y lees, pues a mí me aterraban de verdad, porque yo me daba cuenta que si algo pasaba, ahora que yo estoy lejos, pues era prácticamente imposible para mí ayudar, estar ahí inmediatamente, tratar de hacer algo, pues porque yo ahora vivo del otro lado del mundo. Entonces eso me provocó un miedo que antes yo no tenía, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir un poco poesía donde yo hablaba de estos temas, ¿no? Del grado de violencia que se vive, de lo normalizado que está eso para nosotros los mexicanos y de lo equivocado que yo creo que estamos cuando afirmamos así tajantemente que eso pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, porque yo leo muchas veces opiniones, comentarios en publicaciones, en redes sociales, que un argumento muy así simplista es decir, bueno, eso pasa en todos lados pasan cosas feas, crímenes. Y de pronto yo pienso y quiero decirles, oye, no, no, aguanta, no es cierto, no pasa en todos lados. Tampoco digo que México sea el único lugar donde pasan esas cosas, ¿no? Tan violentas, pero no pasa en todos lados, de hecho, no pasa en la mayoría de países, ¿no? Yo jamás me he encontrado en estos pues, 18 años que llevo fuera, ni una sola historia tan sórdida, tan brutal, fuera, por ejemplo, en un país de Europa, como las que todos los días pasan en el Estado de México, ¿no? O en Veracruz, o en Tamaulipas, o en Durango. Eh, entonces, yo creo que ese es algo que nosotros tenemos muy casi automatizado, esa idea de que, bueno, pues así es la vida, así es el mundo, esto es normal, ¿qué se le va a hacer? Pues ya, ni modo, ¿no? Hay que aceptarlo. Entonces yo digo, ay, pues eso es peligroso, es desesperante, porque nosotros lo normalizamos, ¿no? Nosotros mismos no nos damos cuenta de que hay un problema grave en nuestro país desde hace muchas décadas y que no tiene que ver solo con el gobierno en turno, porque ese es otro argumento que yo leo constantemente en redes sociales y pues que me entristece, porque veo que la manera simplista es decir, pues es que es el gobierno, ¿no? Es que los políticos, es que las autoridades, pero cuando tú analizas estas historias de violencia social que ocurren en la colonia, en la calle, en el micro, en la combi, eso está muy alejado de lo que puede o no puede hacer el gobierno. Esa es la gente matando a la gente, ¿no? O sea, un grado de menosprecio por la vida que no tiene mucho que ver con el gobierno en turno, ¿no? Que es algo que los mexicanos tenemos muy enraizado y que yo creo que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Con la música que hemos escuchado en México desde hace décadas, con el cine, con el estereotipo del mexicano, con nuestro machismo, un poco con la religión, un poco con nuestra historia política, con la misma historia del nacimiento de México, ¿no? O sea, somos un país pues, que tiene una historia bastante violenta desde sus inicios, ¿no? Y creo que todo eso va alimentando esta normalización, ¿no? Y por eso pues yo empecé a escribir estos textos que al final pues fueron tomando cierto impacto, dándose a conocer un poco, y creo que al final fueron pues, los que convencieron a esta editorial de publicar este primer libro, pues, que contiene estos poemas, ¿no? Donde yo hablo de ese México que yo recuerdo de mi infancia y de mis años en la prepa y en la universidad, y que choca mucho con la idea de México que se tiene en el extranjero, ¿no? Ese libro, y corrígeme si me equivoco, lo presentaste en la Biblioteca Vasconcelos, ¿verdad? Ujú. Fue la presentación del libro. Sí, el año pasado. Ese libro, bueno, se publicó en Madrid porque la editorial es española. Entonces, primero se publicó en Madrid y lo presentamos en Madrid en un par de cafés y de librerías. Y después yo fui a México el año pasado y lo presentamos en la Biblioteca Vasconcelos. Y bueno, pues creo que tuvo una recepción pues buena. Obviamente son textos, pues textos fuertes y yo entiendo que
que a veces uno no sabe decir, ¿no? Si te gustan esos textos porque tocan, pues tocan temas así, pues fuertes, delicados, ¿no? Pero ese es precisamente el objetivo, ¿no? Que nosotros, que la gente que los lea, pues tal vez, ¿no? Entienda que eso no es normal. O sea, yo creo que ese es un primer paso, ¿no? A quitarnos esa idea de la cabeza de que lo que pasa en México pasa en todo el mundo. Porque yo les puedo asegurar que al menos en los países donde yo he estado y he vivido y he conocido gente, eso está pero totalmente fuera de las posibilidades, ¿no? Una historia así como las que nosotros estamos acostumbrados a leer en la prensa, aquí no pasa nunca, ¿no? Pasa una cada 20 años o cada 30 y, y no, estamos muy, muy lejos de la realidad de otros países. Fíjate que eso, comunicólogos, quien tenga una pregunta, Merino, por favor, levanten la mano. Ya saben, aquí en la plataforma de Zoom. Muy bien, mira, aquí tenemos una pregunta de Adoncito Roldán. Adoncito, te escuchamos. Pregunta para Merino. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Es Hola. muy emocionante que esté aquí con nosotros. Tengo dos preguntas. Una es como un consejo. Verá, yo también escribo. Escribir es algo que a mí me apasiona, me encanta mucho. Sin embargo, ya llevo escribiendo cerca de 2 años y llegué al punto en donde yo me siento estancado, ¿sabe? Me escribo y me desahogo, me encanta, pero como que es ahí. Quiero darle otro enfoque a mis textos. ¿Qué consejo me podría dar para yo poder, pues, expandir mis horizontes más que nada y estar conforme con lo que yo hago? Vale. Bueno, pues gracias, Adoncito Roldán. Yo creo, bueno, como decía al principio, Adoncito, pues esto de escribir, pues yo creo que hay que tener bien presente que pues es una carrera así a largo plazo, ¿no? Y que, como te digo, hay que tocar muchas puertas, pero pues hablando como de lo que tú haces, si tú mismo, no sé, sientes que lo que estás escribiendo dices, bueno, me siento estancado y todo, yo creo que, y bueno, eso obviamente se lo leí a varios otros autores, pues que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo, ¿no? O sea, leyendo un montón, leyendo diferentes autores de diferentes estilos y pues tratando de encontrar como que tu propio estilo, tus propios temas, ¿no? Porque sí es verdad que unas veces, y eso creo que lo hacemos muchas personas, y sobre todo si son comunicólogos, probablemente tienen ahí una vena un poco artística o de escritura, es que uno escribe a veces para desahogarse, ¿no? Eh, yo creo que ahí probablemente uno debe de diferenciar si uno está escribiendo cosas para eso, para desahogarse, o para algo más, ¿no? Si esos textos, además de servir como catarsis, tienen otro valor, a lo mejor estético, social, literario, de difusión, ¿eh? Porque es verdad que muchos textos uno los lee después de algunos meses o un par de años y dice, no, pues esto que escribí sí está bien feo, ¿no? Esto no sé cómo lo escribí, cómo me atreví a escribir esto, ¿no? Pero yo creo que si tú te das cuenta de eso, eso ya es un buen signo, porque te estás dando cuenta precisamente que ya no te satisface esa estética del texto, ¿no? Eh, entonces, yo diría, si además de desahogar ese texto, tú piensas que puede tener otro objetivo, un objetivo estético, un objetivo de difusión, un objetivo social, ¿eh? Entonces encontrar de qué forma ese texto puede transformarse, ¿no? Y leyendo, yo creo que leyendo a un montón de autores, descubriendo, por ejemplo, qué estilo te gusta, qué autores quieres al principio imitar, porque yo creo que todos hacemos eso, ¿no? Encuentras a un poeta, a algún cuentista y dices, yo quiero escribir como este autor, ¿no? Y uno empieza a copiar, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente válido, que tú empiezas a copiar a los autores que te gustan, ¿no? Yo he encontrado también un par de autores y yo pienso, si yo volviera a escribir un cuento, porque tiene mucho que no escribo un cuento, yo quisiera escribir un cuento como este autor. Si yo escribo un pequeño ensayo, un pequeño relato, digo, yo quiero escribir como este, ¿no? Si mi texto, por ejemplo, es pues de divulgación o que toca un tema de investigación, por ejemplo, yo diría, ¿no? Por ponerte un ejemplo,
si yo escribiera un pequeño ensayo, por ejemplo, para mi carrera, ¿no? Un profesor nos pide un ensayo, yo diría, yo quiero escribir con la claridad que escribe Chulhan, ¿no? No de los temas, sino de la estructura, ¿no? O sea, tú lees un ensayo de Chulhan y dices, ¿cómo es posible que un filósofo, ¿sí?, tenga esta claridad para escribir? Sea tan conciso, tan directo y te puede explicar conceptos aparentemente tan complicados de una manera tan sencilla, ¿no? Entonces, cuando yo de pronto me pongo a escribir algo que tiene así un toque un poco más de investigación, ¿sí? Digo, uy, yo quiero escribir con esa claridad, ¿no? Pero esa, por ejemplo, esa idea la obtienes después de leer varios, ¿no?, ensayos de Chulhan y dices, oh, es que este tipo es clarísimo, ¿no? No importa si yo estoy de acuerdo con lo que dice o no dice, ¿no? Pero con su estructura, ¿no? Y eso creo que puede ser una, ¿no, Adoncito? No sé si eso más o menos responde. Pero dijiste que tenías dos. Sí, Sí, y otra es si llegaste a pensar antes debido a la situación, como mencionaste hace un rato, que pues era tocar puertas, llegaste a pensar, digamos, negativamente y pues sí, en pensar en dedicarte a otra cosa y Sí, sí, pues ¿en qué? sí. Sí, sí, sí. Digo, estás hablando en esto de la escritura, ¿no? Si yo llegué a considerar como que ya, dejarlo. Sí, 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 a eso me refiero. Sí, 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 por supuesto, no, no, por supuesto. De hecho, pero eso tiene también un poco que ver con que yo en general soy pesimista. Entonces, yo creo que yo desde que empecé tenía más o menos claro que nadie me iba a publicar nada, ¿no? Y que todos me iban a rechazar todo lo que encontrara. Eh, y más o menos esa idea la sigo teniendo. O sea, yo sé que encuentro, por ejemplo, 3 o 4 concursos de poesía, de libro, de ensayo, de cuento, y yo mando mis textos con la idea de que esos textos los estoy enviando así, a lo tonto, ¿no? Digo, yo no voy a ganar estos concursos, pero yo los envío, ¿no? Porque creo que pueden estar ahí entre los finalistas, ¿no? Y entonces, bueno, eso a mí al menos me ayuda un poco, porque si efectivamente el resultado es así, yo digo, bueno, pues sí, me lo esperaba, ¿no? Eh, Mandar textos a editoriales con la idea de que igual no me van a responder, me van a decir que en 6 meses y ni siquiera van a leer mi manuscrito. Eh, pero lo que igual tengo ahora, pues también claro, es que uno debe más o menos personalizar un poco la forma en la que te acercas a cada puerta. Si envías un texto, por ejemplo, a una editorial o a una revista, pues de verdad ponerte a leer un poco antes sobre la revista, ¿no? Meterte a la página de la revista, leer quién escribe, leer textos de esa revista y dirigirte a ellos, y que ellos vean que tú tienes un interés genuino en esa revista y no estás enviando el mismo email a 35 revistas diferentes. Eh, pues que te dirijas a ellos, pues sí, de manera así honesta, personalizada, diciéndoles, mira, me gusta esta revista por esto, y yo creo que mis textos pueden caber aquí por esto y lo otro, ¿no? Pero, pero yo sabiendo que eso no me iba a dar de comer, pues yo siempre me he dedicado a la docencia como, digamos, como mi trabajo, ¿no? La escritura siempre ha estado paralela, pero yo siempre he estado consciente de que, al menos hasta este momento de mi vida, la literatura no me va a dar de comer. La escritura no me va a mantener y lo sigo haciendo. Digo, si algún día llega y empieza a dar frutos, pues qué bueno. Pero mientras tanto yo me dedico a la docencia, que es también algo que me gusta un montón. Entonces, yo sí diría a lo mejor no apostarle todo, o sea, todas las esperanzas a esta idea romántica de voy a enviar un texto y una editorial grandísima, Random House, me va a llamar y me van a publicar y voy a ganar muchísimo dinero con mi primera novela, porque la literatura se ha transformado tanto, lo digital le ha dado un vuelco tan grande al mercado editorial que es difícil que eso pase, ¿no? Entonces, pues simplemente ahí, paciente y estar revisando tus textos, ¿no? sí, muy bien. Gracias, Merino. Oye, y que cabe recalcarlo, ¿no? Sí te da de comer, pero la docencia tampoco es muy rentable, ¿no? Y bueno, no No, sé, claro. no sé Sí. en otras partes del mundo, pero tampoco es muy lucrativa, que digamos. Bien, No, no, David, no. David Galindo, te escuchamos. Una pregunta para Merino. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, David. Edino. Bueno, pues yo tengo unas preguntas. La primera sería, ¿por qué de los géneros literarios posibles para
redactar o expresarte, ¿por qué poesía? Vale. Yo creo que, bueno, como dije al principio, yo escribía algunos cuentos en la universidad y después yo me pasé a la poesía, digamos, un poco porque encontré, y yo creo que nos puede suceder a muchos que estamos ahí empezando a escribir y leemos, que yo encontré en ciertos poetas cosas muy contundentes que además del valor estético que tenían o el valor literario, tenían otro mensaje muy profundo que era un mensaje social, ¿no? Y que justo aunado a esta realidad que yo empezaba a ver de México, a estos temas que empezaban ya a moverme algo, yo me di cuenta que la poesía, al menos en mi caso, era como más efectiva para decir eso que yo quería decir. Que si yo quería hacer, por ejemplo, un texto que tocara este tema de la indiferencia de los mexicanos ante la violencia, ¿no? Que para mí era un poco más fácil hacerlo a través de la poesía que a través de un cuento, ¿no? Porque ya había encontrado, por ejemplo, poemas que tocaban temas muy, muy fuertes y que a través de la poesía hacían una denuncia muy contundente para mí. No poemas que hablaran ya sobre la violencia en México, pero yo encontré muchos poemas que hablaban, por ejemplo, sobre las dictaduras en América Latina, ¿no? Poemas de Juan Gelman, de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano, que a través de la poesía tenían un mensaje tan contundente y decían cosas tan conmovedoras y al mismo tiempo tan fuertes que a mí me daban como la idea de que precisamente a través de la poesía eso se podía hacer como más efectivo, ¿no? No digo que la poesía sea mejor para tocar temas sociales, ¿no? Hay muchísimas novelas y cuentos que lo hacen de manera extraordinaria, pero a mí justamente me llegaron estos poemas de corte social que me parecieron así reveladores, ¿no? Y entonces a través de esos poemas yo empecé primero pues a imitarlo, ¿no? A decir, oye, pues yo quiero hablar también de un tema así, pues fuerte, que toca temas trágicos, y fue más o menos por eso, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con los textos que vas encontrando, y pues eso sí es un poco casualidad, a lo mejor lecturas que te recomienda algún amigo, algún profesor, o libro que cae en tus manos y que cae en un momento determinado de tu vida, y justo te encuentras ese libro y dices, no, pues esto es lo que a mí me gusta, este estilo, este tipo de discursos, este tipo de temas, ¿no? Entonces a mí casualmente pues me llegaron estos poemas, te digo, de estos autores latinoamericanos que tocaban esos temas, ¿no? De las dictaduras, ¿no? Yo pues nunca había vivido, bueno, nunca he vivido una dictadura, ¿no? Pero eran temas así que tocaban fibras profundas, ¿no? Oye, Merino, ¿qué crees? Que esta plataforma solamente nos permite estar 40 minutos conectados? Nos quedan 2 minutos. ¿Te parece bien si finalizamos llamada? ¿Vuelvo a Sí, hacer otra llamada y regresamos contigo? sí, ¿Sí? claro, Gus, sí, Para sin que se vuelvan a problema. conectar todos. Y David, haces una pregunta más, pero ya después también pasamos con Cristina para que Cristina pueda hacer su pregunta. Entonces, Vale, finalizamos sí, llamada, chicos, y De acuerdo, regresamos profe. nuevamente, inmediatamente. sí. Dale pues, Gus.